Cada noche, exactamente a las 3 m, comenzaba el ruido. Golpe, golpe, crujido. No era el ruido salvaje de un caballo enloquecido. Era constante, mesurado, violento de una manera cuidadosa, como alguien llamando desde el interior de la oscuridad. Cualquiera que lo oyera sentía lo mismo en lo más profundo de su pecho. No era una locura, era una súplica. Cuando Marcus Thompson, de 62 años, regresó al rancho de su padre en Montana, creía que solo estaba allí para terminar un trabajo, firmar los documentos de ejecución hipotecaria, cerrar un capítulo amargo y alejarse de un lugar que no le traía más que viejos rencores y viejos dolores. No sabía que una yegua castaña hambrienta llamada Copper lo esperaba en el establo trasero, y no tenía idea de que ella era la última guardiana que se interponía entre él y la ruina total. Los neumáticos del coche de alquiler crujían sobre la grava húmeda mientras Marcus se adentraba en el largo camino de entrada, a 30 millas de Bozeman. La tierra parecía cruda e inacabada. El barro se tragaba los bordes de la carretera. La montaña se alzaba pesada bajo un cielo gris. Este lugar había sido en otro tiempo el centro del mundo de su infancia. Ahora parecía cansado, doblado, como algo que había esperado demasiado tiempo a alguien que nunca regresó. Marcus apagó el motor y se quedó allí sentado un momento. El silencio lo oprimía. No era un silencio tranquilo, sino acusador. 6 meses antes, había enterrado a su esposa, Ellen. La casa de Phoenix se sentía vacía, pero este lugar se sentía peor. Aquí cada recuerdo tenía una voz. El viento atravesaba su abrigo cuando salió. Sus pulidos zapatos de ciudad se hundieron en el barro medio congelado. Miró hacia abajo y sacudió la cabeza. Una imagen perfecta de su vida, pensó. Planes limpios tragados por un desastre que nunca pidió. Llegas tarde. La voz provenía del porche. Marcus levantó la vista y vio a Jimmy Bates, el capataz del rancho. Jimmy era exactamente como Marcus lo recordaba. Rostro duro, profundas arrugas marcadas por el sol y el viento. Un hombre moldeado por el trabajo y la lealtad. No sonrió. El vuelo se retrasó, dijo Marcus, forzando la calma en su voz. Subió los escalones y le tendió la mano. Jimmy miró la mano. Luego miró la cara de Marcus. Se dio la vuelta y escupió en el suelo. Hay abogados dentro, dijo Jimmy. La calefacción no funciona. No te quites el abrigo. El rechazo dolió más de lo que Marcus esperaba. Yo también me alegro de verte, Jimmy. No finjas, dijo Jimmy, abriendo la puerta. Tenía los ojos húmedos, enfadados. No viniste cuando estuvo enfermo. No viniste cuando murió. No actúes como si estuvieras aquí por la familia. Las palabras sonaron duras. Marcus había ensayado respuestas para esto. Ninguna le parecía lo suficientemente convincente. Dentro de la casa olía a polvo, humo y soledad. Cada objeto traía recuerdos. La mesa del comedor estaba cubierta de papeles. Sentado detrás de ellos estaba Derek Hastings, el administrador de la finca. No encajaba en esa casa, demasiado limpio, demasiado pulcro. Mis condolencias, dijo Hastings, sonriendo como sonríen los hombres entrenados. Perder a un padre cierra un capítulo. Marcus se sentó. Vamos al grano. Tengo que volver a Phoenix el martes. Hastings deslizó una carpeta roja por la mesa. La situación es mala. El rancho está en bancarrota. Los préstamos, las deudas y la ejecución hipotecaria ya están en marcha. Marcus abrió la carpeta. Las cifras le dieron un puñetazo en el pecho. No le parecían correctas. Su padre había sido prudente, obstinado. Un hombre que arreglaba las vallas él mismo. Quiero ver los libros reales, dijo Marcus, no resúmenes. Hastings dudó. Solo un instante. Luego volvió a sonreír. Por supuesto, tómese su tiempo. Pero la oferta expira el viernes. Marcus se levantó. La habitación le parecía demasiado pequeña. Voy al granero. El granero se alzaba en el límite de la propiedad como una vieja iglesia. Dentro el aire era más cálido. Olía a heno y cuero. Familiar, reconfortante de una forma que Marcus no esperaba. Está en la parte de atrás, dijo Jimmy desde las sombras. Te estaba esperando. En el último establo había una yegua castaña y delgada.
Se le marcaban las costillas bajo el pelaje apagado, con la cabeza gacha. ¿Es Copper?, preguntó Marcus. Recordaba las fotos. Un caballo fuerte, campeón local. No está enferma, dijo Jimmy en voz baja. Dejó de comer cuando murió Sam. El veterinario dice que se le rompió el corazón. Marcus se acercó. Copper. Al oír su voz, ella movió la oreja, levantó la cabeza y lo miró fijamente. Algo pasó entre ellos. Reconocimiento, tal vez. Ella dio un paso adelante y le tocó el abrigo con la nariz. Luego emitió un sonido grave, un sonido profundo y vibrante. No ha emitido ningún sonido en semanas, susurró Jimmy. De repente, Copper se dio la vuelta, caminó hasta la pared trasera del establo y levantó la pata trasera. Un golpe sordo. Miró hacia Marcus. Otro golpe sordo. En el mismo lugar, con la misma fuerza. Hace eso toda la noche, dijo Jimmy. Si no para, se romperá la pata. Puede que tengamos que sacrificarla. Esa noche Marcus no pudo dormir. La casa crujía, el viento aullaba, y entonces llegó. Crack, crack. El sonido se propagó en la oscuridad. Era como si algo golpeara dentro de su propio pecho. Para la tercera noche, Marcus estaba agotado. Los números seguían sin tener sentido. Su dolor era intenso y el sonido no cesaba. Entonces llegó la tormenta. La nieve azotaba la casa. Se fue la luz. El ruido del granero estalló con violencia. Ya basta, dijo Marcus, cogiendo su abrigo y una linterna. Dentro del granero, Copper estaba empapada en sudor, lanzando todo su peso contra la pared. ¡Copper!, gritó Marcus. Ella se quedó paralizada, lo miró y luego volvió a dar una patada. No era locura, era dirección. Marcus se acercó y alumbró la pared con la linterna. La madera estaba destrozada en un lugar. La tocó y notó una junta recta. Esto es un panel, pensó. Copper lo empujó hacia allí. Marcus cogió el mazo de la pared. Copper dio un paso atrás y lo observó. Lo blandió. La madera se agrietó. Lo blandió de nuevo. La pared se abrió. Detrás había oscuridad. No era el exterior, era un espacio. Marcus iluminó el interior con la linterna. Lo que vio le hizo flaquear las rodillas. El grito se le escapó antes de que pudiera detenerlo. Marcus soltó el mazo y cayó de rodillas sobre la paja. Le temblaban tanto las manos que casi se le cae la linterna. Dentro del espacio oculto detrás de la pared no había armas ni oro. No había whisky ni dinero robado apilado. Había cartas, miles de ellas, cuidadosamente atadas con cordel viejo, apiladas del suelo al techo como ladrillos en una tumba olvidada. Metió la mano y sacó una al azar. El papel estaba amarillento y quebradizo. En la parte delantera, con una letra familiar, estaban escritas las palabras «Para Marcus». Le dio la vuelta. Un sello rojo le gritaba «Devuelto al remitente». Marcus aspiró aire y se convirtió en un sollozo entrecortado. Cogió otra y otra. Tarjetas de cumpleaños, cartas de Navidad, notas de graduación, felicitaciones de boda. Décadas de amor sin abrir. Copper se acercó y bajó la cabeza, apoyando su cálido hocico contra su hombro. Exhaló lentamente, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante años. Jimmy apareció en la puerta del establo, con una linterna temblando en la mano. Cuando vio el agujero en la pared y las cartas que se desparramaban, su rostro duro se resquebrajó. Dejó caer la linterna y se sentó junto a Marcus. Me dijo que seguía escribiendo, susurró Jimmy. Pensé que mentía. Marcus abrió una carta fechada hacía años. Las palabras de su padre brotaban con tinta sencilla. Orgullo, esperanza, arrepentimiento, amor que nunca cesó. Otra carta, de solo 6 meses antes, se abrió sola. Mencionaba a Ellen. Le pedía a Marcus que volviera a casa. Decía que la puerta siempre estaba abierta. Marcus apretó la carta contra su pecho y lloró como un niño. 30 años de silencio se hicieron añicos en segundos. Su madre le había dicho que a su padre no le importaba que él nunca lo hubiera intentado. Pero la prueba estaba ahí, oculta, custodiada por un caballo que se negó a dejar que se quemara o se pudriera sin ser vista. Copper no había estado pateando enloquecido.
Había estado llamando al pasado. Marcus se quedó en el granero toda la noche. Leyó hasta que le ardieron los ojos. Jimmy se sentó cerca, en silencio, vigilando la puerta. Al amanecer, cuando la tormenta amainó, algo duro se deslizó de un sobre y cayó al suelo. Era una pequeña libreta de cuero. Marcus la recogió y la abrió. El dolor en su pecho cambió. El contable que había en él se despertó. Eran números, fechas, transacciones, notas escritas con la temblorosa mano de su padre. El dinero se había movido donde no debía. El corazón de Marcus comenzó a latir con fuerza. En el interior de la contraportada había un sobre de Manila pegado con cinta adhesiva en el que había escrita una frase. Para Marcus, si muero repentinamente. Dentro había extractos bancarios, transferencias electrónicas y un nombre que se repetía una y otra vez, Hastings Holdings. Marcus se levantó lentamente. Su tristeza se endureció y se convirtió en algo agudo. Estaba robando, dijo Marcus. Derek Hastings había desangrado este rancho. Los ojos de Jimmy se oscurecieron. Esa serpiente. A las 9 en punto de la mañana siguiente, unos neumáticos negros rodaron por el camino de entrada. Derek Hastings salió de su lujoso todoterreno, molesto por la nieve. Sonrió cuando vio a Marcus en el porche. Terminemos con esto. Hastings dijo. No voy a firmar, respondió Marcus. La sonrisa de Hastings se desvaneció. Encontré los otros libros, continuó Marcus. Sé lo de la empresa ficticia. Sé lo del robo. El color desapareció del rostro de Hastings. La ira sustituyó a la elegancia. No entiendes lo que tienes en tus manos, espetó Hastings. Sí lo entiendo, dijo Marcus con calma. Viene el sheriff. Hastings miró hacia el granero, metió la mano en el abrigo y sacó un mechero plateado. Los accidentes ocurren, dijo en voz baja. Luego echó a correr. Marcus lo persiguió gritando, pero Hastings llegó primero al granero. Unos instantes después, el olor golpeó a Marcus como una bofetada. Combustible en llamas. Las llamas estallaron dentro del viejo granero, propagándose rápidamente por la madera seca y el heno. Copper gritó aterrorizada. ¡No! Gritó Marcus corriendo hacia el humo. El calor era insoportable. El fuego bloqueaba la salida principal. Copper estaba atrapada en su establo, paralizada por el miedo. Marcus la agarró por el cabestro y tiró de ella. No se movía. Las vigas en llamas se derrumbaban a su alrededor. El techo crujía. Marcus recordó las palabras de su padre en una carta. No se fuerza a un caballo. Se le guía. Agarró una pesada manta de montar y cubrió suavemente los ojos de Copper. Sus temblores disminuyeron. Se subió a su lomo desnudo, agarrándose a su crin. Confía en mí, le dijo al oído. Le dio una patada en los costados y la giró hacia la pared lateral. Copper embistió. La madera explotó hacia afuera cuando atravesaron la pared y salieron a la nieve helada. Marcus arrancó la manta mientras el aire frío llenaba sus pulmones. Detrás de ellos, el granero rugía en llamas. Hastings estaba junto a su coche, atónito. Copper lo vio correr. Ella lo persiguió. En segundos, le bloqueó la huida, encabritándose y relinchando. Hastings se derrumbó en la nieve mientras las sirenas sonaban en la distancia. Cuando llegó el sheriff, Marcus se deslizó de Copper y se derrumbó, riendo y llorando a la vez. 2 semanas más tarde, Marcus se sentó en una tranquila sala del tribunal. El libro de contabilidad estaba abierto sobre la mesa. Hastings se sentó pálido y derrotado. La verdad era innegable. El rancho se había salvado, pero el granero había desaparecido y las cartas se habían convertido en cenizas. Marcus se quedó de pie junto a los cimientos quemados días después, con el billete de avión en el bolsillo. Copper pastaba cerca, ahora más fuerte. Jimmy se acercó y le entregó a Marcus un sobre que había encontrado en una caja ignífuga. Estaba fechado el día antes de la muerte de Samuel Thompson. Marcus lo abrió con manos temblorosas y leyó la verdad final que su padre había dejado atrás. Marcus se quedó junto a la valla de madera mucho tiempo después de que Jimmy se marchara. El sobre parecía más pesado de lo que debería. La nieve crujía bajo sus botas mientras lo abría de nuevo,
a pesar de que ya había leído las palabras una vez en la tranquilidad de la casa. La letra era la de su padre, temblorosa, cuidadosa, honesta. La carta no acusaba, no suplicaba, simplemente decía la verdad. Samuel Thompson escribió que sabía que su corazón estaba fallando. Escribió que había entrenado a Copper para que pateara la pared porque sabía que su voz podría no ser lo suficientemente fuerte al final. Escribió que las cartas nunca tuvieron la intención de atrapar a Marcus en la culpa. Estaban destinadas a dejar una puerta abierta, siempre abierta. Marcus dobló la carta y la apretó contra su pecho. El viento frío ya no le mordía con tanta fuerza. Algo dentro de él había cambiado. Un peso que había llevado durante décadas finalmente se alivió. Detrás de él, Copper levantó la cabeza del césped y se acercó. No pateó la valla. Apoyó la barbilla en el travesaño superior y esperó como había esperado durante años. «Te escucho», susurró Marcus. «Ahora te escucho». El caso del sheriff contra Derek Hastings avanzó rápidamente. Las pruebas eran claras. El libro de contabilidad sobrevivió al incendio. Las transferencias bancarias lo dejaban claro. Hastings lo perdió todo. Sus cuentas fueron congeladas. Su nombre se convirtió en veneno en el condado. El ranchero desapareció y el dinero robado fue devuelto. Pero el granero ya no existía. El olor a humo permaneció durante semanas mezclado con el de la tierra húmeda y la nieve derretida. Marcus recorría la propiedad cada mañana, volviendo a familiarizarse con la tierra. Dormía mejor que en años. No porque las noches fueran tranquilas, sino porque el ruido dentro de él finalmente había cesado. Una mañana Jimmy lo encontró midiendo los cimientos del antiguo granero. «¿Qué estás planeando?», le preguntó Jimmy. «¿Un granero nuevo?», respondió Marcus. «Más grande, más resistente». Jimmy asintió. «Ayudará, pero no lo cubrirá todo». «Lo sé», dijo Marcus. «Yo cubriré el resto». Jimmy lo observó. «¿Vas a volver a Phoenix después?». Marcus miró hacia el pastizal. Copper estaba al sol, con el pelaje cada vez más brillante. «No», dijo. «Creo que ya he dejado de huir». La idea surgió lentamente, como el amanecer. Marcus recordó los rostros de las cartas, los veteranos que visitaban el rancho, los niños del pueblo que aprendían a montar a caballo. Su padre había ayudado a más gente de la que Marcus había conocido jamás. El nuevo granero se convirtió en algo más. Tenía puertas anchas, establos cálidos, una pista cubierta con suelo blando, una pequeña aula construida junto a una pared, un lugar para personas que habían perdido el equilibrio. 6 meses después, se colocó un cartel de madera en la entrada. El Centro Conmemorativo Samuel Thompson. El día de la inauguración, el aire olía a pino fresco y hierba primaveral. Los niños reían. Los veteranos permanecían en silencio, observando a los caballos moverse en círculos lentos. El rancho volvía a estar vivo. Marcus caminaba junto a Copper, mientras una niña se sentaba con cuidado sobre su lomo. Las manos de la niña temblaban sobre las riendas. Viejas cicatrices le cubrían los brazos. Mantenía la mirada baja. «No pasa nada por tener miedo», le dijo Marcus con suavidad. «Copper también se asusta a veces». Copper bajó la cabeza y respiró suavemente contra la pierna de la niña. La niña sonrió. Pequeña, real. «¿Le gusto?», susurró la niña. «Sí», dijo Marcus. «Ella escucha». Marcus dio un paso atrás y observó. Sintió la presencia de su padre, no como un fantasma, sino como una presencia constante en el trabajo que se estaba realizando. La tierra ya no estaba en silencio con acusaciones. Estaba ocupada con un propósito. Esa noche, Marcus caminó solo por la cerca. Las estrellas brillaban. Las montañas se alzaban oscuras y tranquilas. Desde el nuevo granero llegó un sonido familiar. Golpe. Golpe. Marcus se quedó paralizado. Luego sonrió. No era una patada de miedo o ira, era el sonido de cascos sobre tierra compacta. Caballos moviéndose, viviendo, avanzando. Marcus apoyó las manos en la cerca y escuchó. Por primera vez en su vida, estaba en sintonía con la tierra, con el pasado, con la verdad. El muro se había roto y lo que atravesó no lo destruyó.